Para vivir. Compendio de ideas sobre la muerte, el duelo y sus avatares. El más reciente libro de la doctora Lilia Nieto Fernández fue presentado este 5 de septiembre en las instalaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Social Indesol. En la presentación, la doctora Nieto estuvo acompañada por Adriana Medina Espino y Sandra Samaniego Bridge, del Indesol, además de la maestra Graciela Casas Torres y la licenciada Mariana Hernández Telles, quienes comentaron la obra. No esperaba bien a bien qué encontrar, y algo que me gustó muchísimo del libro es que justamente sí está, escrito en primera persona, pero al hablar de una manera tan humana, me parece a mí, y tan cercana de lo que vive una persona cuidadora primaria justamente en este proceso de cuidado con un ser querido, creo que toca muchos puntos que nos interpela justamente a todas las personas, porque aborda un tema que es la muerte, que es un tema que decimos que es universal, que forma parte de la humanidad de todas y cada una de nosotras, y que justamente de alguna manera todas las personas hemos vivido algunos de los elementos que están escritos ahí en el libro, y que además están escritos, les decía yo que yo eso también agradezco mucho a la autora, que toca cuestiones a lo mejor conceptuales o algunos elementos que ella los hace de una manera, los expone de una forma sumamente clara, sencilla, directa, pero también me parece que es con una generosidad hacia el lector, hacia la lectora, que yo eso también es algo que rescato muchísimo de este libro. Digamos, ¿cómo se llama? Para vivir, se nos está hablando de la muerte. ¿Cómo es eso? Es que la verdad, lo que sucede, lo que nos narra Lilia, desde una perspectiva muy íntima, por eso le digo, ya te conozco, de algo muy especial. Desde una perspectiva muy íntima nos narra lo que es el proceso de resiliencia. Pero no solo eso, dentro de todo el libro, y yo creo que a quien lo lea, quienes de ustedes lo lean, quizá le encuentre otras cosas. Cada quien va encontrando diferentes elementos que nos remiten a experiencias personales también. El contexto y la razón del surgimiento del libro, en un momento en el que me toca desde el lugar del cuidador asumir esa función dentro del hospital, para mí, con esta formación de análisis institucional, es imposible no comenzar a escuchar y a leer la institución desde otro lugar. Entonces, lo primero que me ocurrió para que yo pudiera comenzar a escribir un libro, que he de comentarles que al principio no era un libro. Yo estaba tan agobiada, como lo estaría cualquiera, que comencé a sentir los efectos del hospital, los efectos que impone cualquier institución total cuando nos vemos en la desgracia de caer dentro de ella. En aquel momento estaba yo ahí, en el hospital, que me imponía de subjetivarme, actuar como si estuviera dopada y renunciar a lo que yo era, porque tenía la imposición de portarme dócil estando ahí, para creer que con mi docilidad yo podía ayudar a que mi familiar y yo saliéramos adelante. Pronto esa docilidad me llevó a rebelarme, digamos. Que me di cuenta que no podía permanecer mucho tiempo fingiendo que yo no era lo que era. Entonces empecé a recuperar un poco lo que yo era, a revelarme, escribiendo pequeñas notas, porque fui captando las voces de los actores del hospital. Me di cuenta que los médicos hablan muy distinto que las enfermeras, que los camilleros, que el hospital es una ciudad que está llena de muchos grupos de profesionales, técnicos, desde los de intendencia, desde las voluntarias, es decir, confluye una cantidad impresionante de personas con tareas titánicas todos los días. Y mientras hacemos eso, hay dos cosas que se mueven todo el tiempo: la muerte, que está cerca de nosotros, acechándonos, olfateándonos, pero también el amor. También Eros está ahí todo el tiempo. Lo decía yo, en la belleza
de las estudiantes de medicina, de las enfermeras que llegan vestidas de blanco, que llegan a darlo todo. Entonces comencé a rescatar en pequeñas notas lo que yo observaba, lo que escuchaba, y fue así como algo que yo no sabía que iba a ser un libro, fue juntando notas. Los que estamos otra vez en el tema de las personas mayores sabemos que existe, como aquí se deja ver también, lo que se llama el impacto del cuidador, ¿sí? O sea, los cuidadores entran en un shock por cansancio, pero también por duelo no asimilado, por no saber enfrentar ese momento de la vida, donde lo que ya sabemos que sigue es el final de la vida, ¿sí? El término común es el colapso del cuidador. La persona que cuida se tiene que enfrentar a esos aspectos irremediablemente y tampoco estamos preparados. Y de ahí entonces estos cuidados que generalmente se hacen en casa también se trasladan al ámbito hospitalario. Pero claro que tengo conciencia que eso puede ser y que yo misma puedo estar en la condición de necesitar los servicios y que yo misma quiero que esta posibilidad del derecho que tengo a que mi salud sea atendida sea de la mejor manera posible. Entonces, a mí, como el con mis lentes de trabajadora social, pues lo que más me llama es decir, tenemos que insistir en los derechos que tenemos como personas, como ciudadanos y especialmente como personas mayores. Comprendemos perfectamente la necesidad de trabajar nuestros propios duelos, nuestras pérdidas, porque muchas veces creemos que la pérdida es solamente la muerte, el momento en que nuestro paciente se va. Pero no es cierto, durante todo el proceso de la enfermedad, el estar en el hospital, el cambiar nuestra vida, el ser cuidadores primarios de un paciente, realmente es un cambio drástico en todas tus esferas de acción, en tu vida social, incluso en tu salud, como lo están mencionando, como el cuidador primario enferma, y a nosotros nos ha tocado el ejemplo de que el cuidador primario muchas veces fallece incluso antes que el paciente en situación de terminalidad. Este libro para mí fue un gran regalo y te lo voy a decir así, yo a título personal viví una experiencia y había muchas cosas que dentro de mi propia historia, el acompañar a mi hermano que falleció hace 6 años y gracias a esa gran pérdida hoy tengo la oportunidad de prestar mi servicio a personas que lo necesitan, un gran trabajo de duelo que llevamos adelante mi madre y yo, que somos las fundadoras de esta organización, me hizo recordar cosas que ni me acordaba. O sea, la maravilla de realmente escribir desde el corazón y con la empatía de que personas que hemos vivido estas pérdidas te hagan recordar esos detalles, ¿no? Que tu mente los tiene guardados o los tiene bloqueados porque pues realmente en el momento en que lo vives tal vez es mucha carga emocional y entonces la mente prefiere bloquearlos con la intención de poder salir adelante. Asistieron integrantes de la Red Definición de la Intervención Social, algunos miembros del grupo de personas mayores, grandes emprendedores, integrantes de asociaciones civiles que trabajan el tema, así como diferentes invitados especiales, expertos e interesados en la materia, quienes participaron con preguntas y comentarios. Quiero decir que el libro cumple o quiere cumplir, yo noto que cumple, espero que cumpla, con la misión de revelarse al discurso médico, un discurso sádico, atroz. Pongo el énfasis en eso porque además, en la formación, en la carrera de medicina, es donde ocurre el mayor índice de suicidios en estudiantes de medicina. Los médicos, entre otras cosas, insisten en negar la importancia de la salud mental. Piensan que todo lo que tiene que atenderse es simplemente orgánico, lo demás no existe. Lo que denuncio es que los médicos en los hospitales, a quienes no les concierne la muerte porque no la han vivido, no han vivido la muerte de un familiar, piensan
siempre que la muerte es de otro, no de ellos. Ellos son blancos. Cuando pasa uno por la experiencia de la pérdida de un familiar, de un ser querido, la muerte nos concierne y nos lleva a actuar como profesionales de otra manera. Por eso, así como denuncio el discurso médico y me rebelo contra él, exhorto a todos los que trabajamos en este campo y en todos los demás, a todos los que tenemos a nuestra merced el cuidado de otro ser, nos preguntemos cuál es el deseo que cumplimos al estar en esa tarea. Porque ese deseo no nos autoriza a lastimar a otro. Para vivir es un libro que concentra dos formas de abordaje sobre el tema de la muerte, tanto el trabajo testimonial como el trabajo conceptual. Tiene la virtud de mostrar de forma franca y esquemática, en palabras accesibles para todo tipo de lector, un dolor difícil de traducir. Este libro provoca en quien lo lee un sufrimiento solidario de la soledad doliente, pero también la reflexión razonada del alivio en quien no renuncia al deseo de vivir para vivir. La doctora Lilia Nieto Fernández es fundadora de Ludens, Clínica de Orientación Psicoanalítica. Cuenta con una sólida formación académica y clínica en pedagogía institucional, psicología social, ciencias sociales y psicoanálisis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Además, es cofundadora de Ediciones Nandela, editorial bajo cuya firma ha publicado más de 10 libros, incluido El Presente. Solo me queda destacar lo importante que ha sido este encuentro. Ustedes lo pueden palpar, lo rica que ha sido la exposición de las ideas desde los distintos lugares, los retos tan importantes que tenemos para esta situación poblacional a la que vamos avanzando, en la que tenemos que estar al día. Hay que dar respuesta a la formación de los médicos, hay que dar respuesta al burnout de las enfermeras, hay que dar respuesta a los adultos que necesitan acompañamiento para traducir, para explicar, para contener, para sostener, ¿no? Hay que dar respuesta a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos cuidamos, cómo nos preparamos para esto. No puedo evitar cerrar sin mencionarles la importancia de la revista, que la organización que nosotros iniciamos y que estamos dejando ahora en manos de nuevas generaciones, estamos dando precisamente el relevo a otros actores, Geronte, donde ustedes pueden plasmar muchas de las ideas para que esto, que no existe actualmente una revista de adultos mayores, una revista sobre procesos de la vejez, lleguen a más personas y en ella podamos hablar y tocar desde nuestro propio saber, pero desde nuestra propia experiencia personal, esto que hemos expuesto aquí.